En este vídeo vamos a hablar de los bienes de las entidades locales, que viene regulado en la Ley 7/85 del 2 de abril, reguladora de bases del régimen local, y también el Real Decreto 1372/1986 del 13 de junio. En el título primero nos habla de los bienes y en este vídeo vamos a hablar del concepto y clasificación de los bienes de las entidades locales. Comenzando por el artículo 1, nos indica que el patrimonio de las entidades locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan. Esto exactamente igual lo recoge el artículo 79 de la Ley de Bases de Régimen Local. Por lo tanto, ¿por qué está constituido el patrimonio de las entidades locales? Por un conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenecen. ¿Cómo se va a regir el régimen de bienes de las entidades locales? Pues por el orden de legislación que vamos a ver ahora. En primer lugar, por la legislación básica del Estado en materia de régimen local. Segundo, por la legislación básica del Estado reguladora del régimen jurídico de los bienes de las administraciones públicas. Tercero, por legislación que las comunidades autónomas hayan dictado en el ámbito de sus competencias. Vamos con el apartado cuarto, que es en defecto de legislación de los puntos anteriores, pues será con legislación estatal no básica de régimen local. Luego les seguirá las ordenanzas propias de cada entidad local que hayan regulado y supletoriamente pues las normas del ordenamiento jurídico. Eso es el orden para el régimen que tienen que llevar las entidades locales para sus bienes. En todo caso, se aplicará el derecho estatal de conformidad con el artículo 149.3, ya que entra dentro de las competencias reguladas por el Estado, que tiene exclusividad. El artículo 2, que es similar al artículo 79 de la Ley de Bases de Régimen Local en su punto 2, en su apartado 2, ¿qué nos dice? Pues nos dice cómo se clasifican los bienes de dominio los bienes de las entidades locales. Pues se clasifican en dominio público y bienes patrimoniales. Dominio público, o también llamados demaniales, y bienes patrimoniales o de propios. Se pueden decir de las dos maneras: dominio público o demaniales, o bienes patrimoniales o propios. Los bienes de dominio público serán de uso o servicio público y tienen la consideración de comunales aquellos bienes que, siendo de dominio público, su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos. Los bienes comunales, ojo aquí, solo podrán pertenecer a los municipios y las entidades locales menores, no a las diputaciones, por ejemplo. El artículo 3 nos describe cuáles son los bienes de uso público local, pues los caminos, plazas, calles que hacen un uso al ciudadano. Paseos, parques, aguas de fuentes, estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización general cuya conservación y policía pertenece a la entidad local, es su competencia. El artículo 4 nos habla de qué son los bienes de servicio público. Pues son aquellos que están destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las entidades locales, tales como las casas consistoriales, palacios provinciales y, en general, aquellos edificios como mataderos, mercados, lonjas, pues que hacen un servicio, hospitales, hospicios, museos, montes catalogados, escuelas, cementerios, elementos de transporte, piscinas, campos de deporte y en general cualquiera otros directamente destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos. El artículo 5 nos dice que los bienes comunales y demás bienes de dominio público, o sea, tanto los comunales como los de dominio público, son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. Esto también recogido en el artículo 80 de la Ley de Bases de Régimen Local. El artículo 6, ¿qué nos dice? Pues que son bienes patrimoniales o de propios, de las dos maneras se les puede llamar, los que, siendo propiedad de la entidad local,
no están destinados a un uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuentes de ingresos para la entidad. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación, que hay en la Ley de Patrimonio, y en su defecto por las normas de derecho privado. El artículo 7 nos habla de cómo se van a clasificar los bienes patrimoniales. Se clasifican en las parcelas sobrantes y efectos no utilizables. En estos dos, parcelas sobrantes y efectos no utilizables. ¿Qué son las parcelas sobrantes? Pues son aquellas porciones de terreno propiedad de las entidades locales que, por ser pequeñas, que por su reducida extensión o su forma irregular, no son susceptibles de usarse de manera adecuada. Por lo tanto, son parcelas sobrantes por su reducido extensión. Para declarar un terreno parcela sobrante se requiere expediente de calificación jurídica en la forma que se indique. El punto 4. Se considerará efectos no utilizables todos aquellos bienes que por su deterioro, depreciación o deficiente estado de conservación resultan inaplicables a los servicios municipales o al normal aprovechamiento. Aunque los mismos, ojo aquí porque esto es pregunta, aunque los mismos no hubieran sido dados de baja en el inventario, o sea, aún así se les considera efectos no utilizables y siguen estando de alta en el inventario municipal. El artículo 8 nos habla, que es el mismo que el artículo 81 de la Ley de Bases de Régimen Local, nos habla de cómo un bien de dominio público puede dejar de serlo, pues a través de una alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales. Se hace una alteración que requiere la apertura de un expediente en el que se va a acreditar, pregunta de examen, se va a acreditar su oportunidad y legalidad. Este expediente que se tiene que abrir para hacer esa alteración de cambio de un bien público para dejar serlo a pasar a bien patrimonial, pues ¿qué se tiene que hacer? Pues se tiene que hacer cuando el expediente es resuelto, se debe de hacer una información pública durante un mes la corporación local respectiva mediante un acuerdo adoptado con el voto, ojo aquí, favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma. En cualquier caso, esto es importante también, la incorporación al patrimonio de la entidad local de los bienes desafectados, o sea, aquellos bienes que eran uso del servicio público y se ha hecho una alteración jurídica para pasar a ser patrimonio de la entidad local, incluso cuando procedan del deslinde de dominio público, no se entenderá efectuado hasta la recepción formal, hasta que lo haya recepcionado formalmente el órgano competente de la corporación de los bienes que se trate. Y en tanto la misma no tenga lugar, seguirá siendo y seguirá teniendo aquellos de carácter, la denominación de carácter de dominio público. La alteración de calificación jurídica se produce automáticamente en estos casos. En la aprobación definitiva, no dice nada de provisional, aquí hay que estar atentos, en la aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios, la alteración se hace automáticamente. También la adscripción de bienes patrimoniales por más de 25 años a un uso o servicio público también se hace automáticamente, y que la entidad adquiera por usucapión con arreglo al derecho civil el dominio de una cosa que viniere estando destinada a un uso o servicio público comunal. También se haría la alteración automática. Bueno, pues hasta aquí hemos visto este capítulo primero, el concepto y clasificación de los bienes de las entidades locales. Espero que os haya servido de ayuda. Un saludo.